¿Por qué tener un hámster es la peor idea de todas? Creíste que adoptabas una mascota fácil, pero en realidad metiste a tu casa una papa peluda con cero instinto de supervivencia. Biológicamente hablando, este roedor es un error de diseño grave, carece por completo de cuello, sus ojos oscuros y saltones parecen a punto de salir disparados si lo miras muy fuerte, y sus diminutas manos parecen sobras de ensamblaje. Su única misión en la vida es deformar su propia cara guardando cantidades industriales de semillas en sus cachetes, preparándose para un apocalipsis que solo ocurre en su imaginación. Su hardware tiene la duración de una batería pirata, de día son un adorno inerte que finge estar muerto en una esquina, pero a las 3 de la mañana el sistema se reinicia. Se transforman en atletas de alto rendimiento, corriendo en una rueda diabólica y ruidosa hacia ninguna parte, maquinando cómo escapar de su jaula para desaparecer en la cuarta dimensión detrás del refrigerador. Se sabe que ningún hámster en la historia ha llegado a viejo en paz, siempre encuentran los finales más absurdos y creativos posibles, pero oye, tienen sus cosas buenas. Son bolitas suavecitas que caben en la palma de tu mano, y no ocupan mucho espacio.